Míralo, dijo Aurora asegurándose de que 3 mesas la escucharan. Han pasado 25 años, y todavía se viste como si fuera a vaciar cemento. Sus amigos se rieron con esa burla que la gente reserva para los inferiores. Yo no me di la vuelta de inmediato. Terminé de mover mi café. Dejé la pequeña cuchara de plata sobre el plato, y solo entonces levanté la vista. El salón de baile de aquel hotel en el centro de Houston hacía lo que siempre hacen estos salones de reuniones. Las luces de los candelabros se mantenían bajas. Un trío de jazz tocaba algo suave cerca de la barra, ahogando a medias el murmullo de la clase. Todos llevaban etiquetas con nombres y fotos descoloridas del anuario, lo que hacía que cada persona pareciera un extraño llevando su propia cara de hace 25 años. Yo había estado en la sala tal vez 10 minutos, el tiempo suficiente para estrechar un par de manos, antes de que Aurora me encontrara. Ella siempre había tenido un don para descubrir el momento exacto en que una habitación entera estaba prestando atención. «Aurora», le dije, con un tono que no era frío, sino simplemente equilibrado. «Sergio», respondió ella, arrastrando la palabra como si estuviera comprobando si mi nombre todavía tenía el mismo peso que solía tener en su boca. Se veía bien, como siempre lo hacía, pero había algo nuevo en la forma en que se comportaba. Una especie de confianza ensayada que yo no recordaba de nuestro pasado en los barrios obreros. «No confirmaste tu asistencia», me dijo ella. «La mitad de nosotros no estaba segura de si te presentarías». Yo tampoco estuve seguro por un buen rato, admití tranquilamente. «¿Sigues en lo de la construcción?», preguntó, echando un vistazo rápido a mi traje sencillo. Su mirada se detuvo en mi reloj de acero, como si estuviera catalogando pruebas para un juicio donde ya había decidido el veredicto. «Sigo en lo de la construcción», le dije. Era una respuesta cierta, de la misma manera que es cierto decir que un río sigue fluyendo. Yo me llamo Sergio. Tengo 43 años. Y si me hubieran preguntado hace 8 años cómo me imaginaría esta noche, parado en un salón de lujo en el corazón de Texas en mi reunión de secundaria, no habría adivinado nada de esto. Ni el enorme recinto, ni la música suave, ni a la mujer al otro lado de la sala, riéndose de mí con una copa en la mano. Mucho menos habría adivinado el enorme anillo de diamantes que capturaba la luz en su mano izquierda, un anillo que no estaba allí la última vez que la vi. Quiero decirles algo antes de que avancemos más, porque esto importa más que cualquier cosa que suceda el resto de esta noche. El valor de un hombre nunca debió medirse por lo que la gente dice de él en un salón lleno de personas. Se mide exactamente por lo que hace cuando nadie en el salón está mirando. Mi abuelo solía decirme eso mientras estábamos subidos en los andamios juntos los sábados por la mañana, cuando yo tenía 16 años. Con el sudor pesado de Houston corriéndome por los ojos, cargando madera bajo el sol implacable. Hacíamos eso porque esa era la forma en que nuestra familia pasaba los veranos en lugar de tomar vacaciones. Yo no lo entendía en ese entonces, pero lo entiendo completamente ahora. Aurora no sabía lo que yo había construido desde que ella se fue. Absolutamente nadie en ese gran salón lo sabía. Lo que ellos conocían era la versión de mí que se había quedado atrás hace 8 años. Un tipo del lado este de la ciudad que solía hablar de construir algo grande algún día. Para ellos, yo seguía siendo el mismo hombre de botas pesadas que solo hablaba, mientras que ella había salido al mundo y, a juzgar por ese anillo, se había encontrado una vida completamente nueva. Había un hombre parado muy cerca de ella. Llevaba un traje que le quedaba de la forma en que un traje costoso le queda a alguien que lo compró para impresionar, no por comodidad. Su nombre, como aprendería muy pronto, era Rodrigo. Lo que noté primero en él no fue su rostro, fueron sus ojos y el lugar donde seguían aterrizando. No me miraba a los ojos, miraba mi reloj. Era un reloj de acero sencillo que yo había usado todos los días durante 9 años, el mismo que solía pertenecer a mi abuelo antes de que falleciera. Rodrigo no lo estaba admirando, estaba haciendo cálculos con él. Esa es la manera en que un hombre de la cultura del dinero fácil te evalúa para decidir si vale su tiempo. Antes de seguir, quiero que se queden con algo que mi abuela solía decirme en el porche de su casa, meciéndose en una silla que había estado crujiendo desde antes de que yo naciera. Decía que las personas que hablan más fuerte sobre tus fracasos son generalmente las que tienen más miedo de que estés a punto de demostrarles que están equivocadas. Ella crió a 6 hijos con el salario de una cafetería escolar, y nunca una sola vez, en 81 años, le levantó la voz a otro ser humano.
Ella solía decir que la paciencia no era lo mismo que no hacer nada. La paciencia era hacer todo, en silencio, mientras las personas a tu alrededor asumían que te habías rendido. Ella tenía razón sobre casi todo en la vida, y también tenía razón sobre esto. Déjenme retroceder un poco en el tiempo, porque ahí es donde realmente comienza esta historia. Unos 20 minutos antes de que Aurora me encontrara cerca de la barra, mi amiga Lucía me había llevado a un rincón apartado. Lucía estaba parada cerca de la mesa de registro, con una copa de vino ya en la mano, dándome la misma mirada analítica que me había estado dando durante semanas. «Llegaste», dijo ella. «Medio esperaba que te acobardaras en el estacionamiento y te fueras a casa». «Lo consideré», admití. Me quedé sentado en la camioneta durante unos buenos 10 minutos completos. Y luego pensé que un hombre adulto no debería necesitar una charla motivacional para entrar a un salón de hotel, le dije. Eso la hizo reír, porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que yo había necesitado. Lucía había sido la que me empujó hacia esta reunión durante todo el mes. Nos conocíamos desde la escuela secundaria, y ella no tenía absolutamente ninguna paciencia para mis instintos de evitación. «Has pasado 8 años reconstruyendo tu vida entera en silencio, Sergio», me había dicho por teléfono la semana anterior. «Ve a esa reunión, no para demostrarle nada a nadie, sino para cerrar de una vez por todas una puerta que nunca cerraste realmente». Yo había estado a punto de decir que no en más de una ocasión. Para este momento de mi vida, yo ya tenía una vida buena y muy tranquila. Tenía una casa en un vecindario lleno de robles grandes. Tenía una esposa que me amaba de forma constante y sin condiciones. Y tenía un trabajo que realmente le importaba a la ciudad en la que crecí, levantando infraestructura real para la gente que lo necesitaba. Yo no necesitaba la aprobación de Aurora, ni la de nadie de ese gimnasio de hace 25 años para saber quién era yo. Pero algo muy profundo dentro de mí quería entrar a esa sala una última vez. No como el hombre que había sido dejado atrás, roto y humillado, sino simplemente como yo mismo. Lucía me apretó el brazo justo antes de alejarse hacia unos antiguos compañeros cerca de la cabina de fotos. Dijo lo que siempre me dice antes de dejarme solo para defenderme en una sala llena de gente. «Solo sé tú mismo, Sergio. Eso siempre ha sido más que suficiente, incluso cuando tú no lo creías». Yo todavía estaba dándole vueltas a esa frase en mi mente, con el café en la mano, cuando Aurora me acorraló. Nosotros nos conocimos a los 19 años. Ambos hacíamos turnos de verano en una ferretería cerca del Boulevard Navigation. Ella estaba en la caja registradora, y yo cargaba madera en el lote trasero, bajo un calor de 95 grados. Ella solía pasarme un refresco frío de la nevera de la sala de descanso, cuando el gerente no estaba mirando. Y yo solía guardarle los buenos recortes de madera, para que pudiera construir unas pequeñas pajareras que vendía en un mercado de agricultores los fines de semana. Ella tenía una risa en ese entonces que era honesta. No había nada actuado ni ensayado en ella. Yo me enamoré de Aurora en algún punto entre el tercer refresco frío y la quinta pajarera. Salimos durante 2 años antes de que le pidiera que se casara conmigo. Nos casamos a los 21 años en la pequeña iglesia de su tía, con tal vez 60 personas presentes. La recepción fue en el salón comunitario, con mesas plegables y el té dulce que preparó mi madre. Estuvimos casados 14 años. Atravesamos una época genuinamente buena, y luego soportamos un desmoronamiento lento antes de que ella finalmente se fuera. 14 años es mucho tiempo para construir algo con alguien, y es un tiempo aún más largo para ver cómo todo se derrumba, una decepción silenciosa a la vez. Los primeros 5 años fueron buenos. Y lo digo con total honestidad. Pero Aurora empezó a querer otras cosas. Quería una casa más grande en una mejor zona. Quería un tipo de vida que nosotros no teníamos. Quería la validación que viene del hecho de que otras personas estén impresionadas por lo que has logrado. No hay nada de malo en querer mejorar tu vida. Yo también quería progresar. Pero en algún lugar cerca de nuestros 30 años, ese deseo se empezó a agriar. Se convirtió en una inquietud constante que ninguna casa, ningún ascenso y ningún programa de certificación lograban satisfacer. Yo seguía pensando que la próxima meta finalmente le permitiría respirar tranquila, pero nunca fue así. Con el tiempo, comprendí que el alivio que ella necesitaba tenía que venir de algún lugar dentro de sí misma. Yo no podía simplemente alcanzarlo con mis manos y dárselo, sin importar lo duro que trabajara de sol a sol.
Hubo un año en el que vendí el juego de herramientas de acero de mi abuelo. Eran las buenas herramientas pesadas que había usado para pagarme mi primer trabajo de construcción. Las vendí en secreto para ayudar a cubrir un programa de certificación que ella deseaba desesperadamente. Nunca le dije lo que me costó hacerlo. No quería que ella cargara con ese peso. Hubo otro año en el que rechacé un ascenso a capataz, a 2 estados de distancia. Era mucho mejor paga y representaba seguridad real para nuestra familia. Pero lo rechacé porque ella no quería irse de Houston mientras su hermana pasaba por una racha difícil. Dije que sí a quedarnos sin dudarlo ni un segundo. Tomé trabajos adicionales los fines de semana para compensar. Llegaba a casa con las manos agrietadas y abiertas, diciéndome a mí mismo que el cansancio no importaba mientras ella estuviera feliz. Me enteré de su aventura amorosa aproximadamente un año antes de que finalmente me dejara. No me detendré en eso porque no es el punto de esta noche, y pensar en ello nunca construyó nada que valiera la pena tener. Me quedé a su lado de todos modos, porque creía que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente constante y exitoso, ella eventualmente miraría lo que teníamos y decidiría elegirlo. No lo hizo. Una mañana de martes, hace 8 años, ella empacó 2 maletas y me dijo que ya había encontrado un apartamento. Recuerdo estar parado en la puerta de la cocina viéndola cerrar el zipper de la segunda maleta. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Ella no lloró. Yo tampoco lo hice, al menos no en ese instante. Di algo, me exigió, deteniéndose en la puerta con las llaves en la mano. Maneja con cuidado, le respondí. Llámame cuando te instales para saber que llegaste bien. Ella salió por la puerta. No la perseguí por el camino de entrada. Simplemente la dejé ir y me quedé en un silencio absoluto. Algunas personas confunden el silencio con estar roto, pero les aseguro que nunca son la misma cosa. Aproximadamente un año después del divorcio, Aurora tomó un trabajo en otra ciudad y se mudó a 4 horas de distancia. Nuestra hija Elena tenía 10 años en ese entonces. Durante un par de años, dividió su tiempo entre nosotros, haciendo un viaje largo la mayoría de los meses. Para cuando Elena comenzó la escuela secundaria, pidió quedarse en Houston a tiempo completo. Sus amigos estaban aquí, su escuela estaba aquí, y si soy honesto, su padre estaba aquí, y ella lo sabía. Aurora no peleó con ella por esa decisión. Para darle su crédito, en esta área específica, nunca usó a nuestra hija como un arma entre nosotros, y siempre la he respetado por eso. Incluso en los años en que todo lo demás entre nosotros se sentía muy lejos de ser respetable. Aurora se mantuvo fuera de la ciudad durante la mayor parte de 7 años. Regresó a Houston apenas 3 meses antes de esta reunión de secundaria. Me dijo que buscaba un nuevo comienzo, un nuevo trabajo y la oportunidad de estar más cerca de su madre anciana. Conoció a Rodrigo menos de 6 semanas después de haber desempacado su última caja. De vuelta en el recinto, Rodrigo aún no me había dicho una sola palabra directamente, pero había estado observando todo mi intercambio con Aurora con una atención inquieta, como un hombre haciendo cuentas matemáticas que no quiere que nadie descubra. Tú eres el ex, dijo finalmente, extendiendo una mano con una sonrisa calculada. Soy Rodrigo, estoy en fondos de capital privado. Sergio, dije yo, estrechando su mano una sola vez. Construcción, ¿verdad?, dijo él, escaneando mi ropa. Lo dijo como si estuviera cobrando una apuesta que sabía que iba a ganar. Aurora mencionó que ustedes se conocen desde hace mucho, de la misma clase graduada. De la misma clase, estuve de acuerdo. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia mi reloj, y luego brevemente hacia la alianza de matrimonio muy sencilla que llevaba en mi mano. Lo observé tratar de reconciliar algo en su cabeza y fracasar. De la misma manera que hace la gente cuando los números que tienen enfrente se niegan a sumar la historia que ya habían decidido creer. Yo no lo sabía todavía estando allí parado, pero Rodrigo tenía un hábito muy oscuro. Él coleccionaba relojes de la misma manera que algunos hombres coleccionan historias. No para usarlos, sino para conocer su valor a simple vista, porque saber el precio de las cosas rápidamente era, en su línea de trabajo, una habilidad de supervivencia. Lo que él no sabía es que el modelo en mi muñeca no estaba a la venta. Nunca lo había estado. Y su valor no tenía absolutamente nada que ver con el dinero. Estamos comprometidos, dijo Aurora de repente. Levantó la mano para cualquiera que no hubiera notado ya el enorme anillo. Hace 3 semanas, Rodrigo ha construido un fondo increíble, bienes raíces, infraestructura,
todo el portafolio completo. Ella pronunció la palabra infraestructura como si estuviera probando si ese golpe lograría aterrizar en mi orgullo. «Felicidades», le dije, y lo decía en serio en la parte en la que esperaba que ella finalmente hubiera encontrado algo estable en su vida. Incluso si alguna parte vieja y cansada de mí ya tenía muchas preguntas sobre lo rápido que se había movido todo esto. Sentí que la atmósfera del salón cambió antes de que pudiera verla entrar. Las conversaciones bajaron medio tono de golpe. Esa reacción que tiene una multitud cuando entra alguien que realmente vale la pena mirar. Me di la vuelta, y allí estaba Camila. Llevaba un vestido esmeralda profundo, con el cabello suelto de la manera en que lo usa cuando ha tenido una semana larga y finalmente puede respirar. Se movía por la sala como si perteneciera a todas las habitaciones en las que había entrado en su vida, sencillamente porque lo hacía. Me encontró fácilmente. Ella siempre lo hace. Deslizó su mano en la mía como si fuera el movimiento más natural del mundo. «Siento llegar tarde», me dijo, besándome la mejilla. La reunión con la clienta se alargó más de lo esperado. Esa clienta era una mujer que estaba finalizando su papeleo de orden de protección, y Camila no quería apresurarla hacia la puerta solo porque tenía una fiesta a la que asistir. Debería contarles adecuadamente quién es Camila, porque importa para todo lo que sucede a continuación. Ella pasó años como investigadora de cumplimiento para una oficina regional de supervisión bancaria. Luego dejó ese puesto para fundar y dirigir el Centro Esperanza. Es una organización sin fines de lucro de asistencia legal y defensa aquí en Texas, que apoya a mujeres latinas que intentan reconstruir sus vidas. Ayuda en casos de divorcio, abuso o explotación financiera. Ofrecen ayuda legal gratuita, planificación de seguridad, y cada vez más en los últimos años, ayuda para mujeres que han sido vaciadas financieramente. Mujeres que perdieron todos sus ahorros a manos de hombres que son muy buenos siendo encantadores. La conocí alrededor de un año después de mi propio divorcio, en un sitio de construcción, en el lado este de Houston. Ella había pasado en calidad de supervisión para revisar unos permisos cerca de una guardería que mi equipo de albañiles estaba renovando. Detectó una violación en la barrera de polvo, que a mí se me había pasado por alto, y me obligó a arreglarla antes de la hora del almuerzo. No empezamos a salir hasta unos 8 meses después de ese día. Ninguno de los dos tenía prisa. He llegado a creer que ese era exactamente el ritmo adecuado para dos personas que habían sido quemadas por moverse demasiado rápido hacia cosas que parecían correctas, en lugar de cosas que realmente lo eran. Nos casamos hace 3 años. Ella nunca, ni una sola vez, necesitó que yo le demostrara mi valor. Simplemente prestó atención, de la misma manera que había prestado atención a esas barreras de polvo, y decidió por sí misma lo que estaba viendo. «Ella es Camila», le dije a Aurora y a Rodrigo. «Mi esposa». «Sergio», dijo Aurora, recuperando la compostura con un esfuerzo muy visible. «No mencionaste que tu esposa era». Hizo una pausa, buscando una palabra que no sonara tan transparente como realmente era. «Tan encantadora». «No me lo preguntaste», le respondí. «No fui cruel, solo dije la verdad». Camila extendió su mano calurosamente hacia Aurora, porque así es ella. Amable incluso con las personas que aún no se lo merecen. Luego se volvió hacia Rodrigo. Algo en el rostro de Camila cambió de inmediato. Fue un detalle minúsculo, casi nada. Si no la conocieras de la manera en que yo la conozco, te lo habrías perdido por completo. Hubo un parpadeo de reconocimiento de medio segundo, que rápidamente volvió a convertirse en una sonrisa profesional y educada. «Rodrigo», dijo ella, estrechando su mano. «Un placer conocerte». «Igualmente», respondió él, mirando ya más allá de ella, hacia alguien más útil con quien hablar sobre inversiones. Camila no dijo nada más al respecto en ese momento, pero sentí que su mano se apretaba un poco más alrededor de la mía. Quiero ser muy honesto, yo no había ido a esa reunión esperando ser el centro de absolutamente nada. Fui porque mi amiga Lucía había pasado una semana diciéndome que era hora de cerrar una puerta que había dejado entreabierta durante 8 años. Y porque alguna parte silenciosa de mí quería entrar en esa habitación, no como un fracaso, sino como yo mismo. Lo que no había planeado, lo que Genunu no vi venir, fue a la presidenta del comité de la reunión. Nuestra excompañera de clase, Gonzalo, subió al pequeño escenario cerca de la pista de baile y golpeó el micrófono. «Antes de que avancemos demasiado en la noche», dijo Gonzalo, «quiero hacer algo que originalmente no planeaba hacer.
porque se me pidió que lo mantuviera en total secreto. Pero dado algo de lo que he escuchado esta noche entre las mesas, he cambiado de opinión. Mi estómago se hundió por completo porque yo ya sabía a grandes rasgos hacia dónde iba esto. La mayoría de ustedes no sabe esto, continuó Gonzalo, alzando la voz. Pero este salón de baile, el servicio de comida, la banda, incluso la rifa de becas que estamos haciendo esta noche para los estudiantes de nuestro antiguo vecindario. Todo esto fue financiado en su totalidad por uno de nuestros propios compañeros de clase, alguien que pidió específicamente permanecer en el anonimato. Él no quería un brindis, no quería una placa, pero creo que nuestra clase debe saber quién hizo posible esta noche. Y creo que él debería escucharnos decir gracias en voz alta, de frente, en lugar de a sus espaldas. Gonzalo miró directamente al otro lado del salón, fijando sus ojos en mi mesa. Sergio financió toda esta reunión, y mientras tenía el acceso a los registros, hice un poco de investigación extra porque tenía mucha curiosidad. Ese hombre también financió en secreto la enorme renovación del centro recreativo en el vecindario del lado este hace 2 años. Y él es la razón por la que 40 jóvenes de nuestro antiguo distrito tienen becas completas para programas de oficios e ingeniería. Todo a través de un fondo que lleva el nombre de su abuelo. Así que, Sergio, gracias de parte de todos nosotros. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores y genuinos. Duraron mucho más de lo que yo me sentía cómodo. Me quedé allí con la mano levantada en un gesto a medio camino entre un saludo y una rendición. Deseaba que el suelo se abriera y me tragara, mientras 140 antiguos compañeros reorganizaban en tiempo real todo lo que creían saber sobre mí. Observé el rostro de Aurora muy de cerca en ese momento, porque no pude evitarlo. El color abandonó sus mejillas lentamente, como cuando observas una luz atenuarse poco a poco en lugar de apagarse de golpe con un interruptor. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. A su lado, la expresión de Rodrigo hizo algo completamente distinto. Hubo un parpadeo de recálculo en sus ojos, rápido y terriblemente frío. Era la mirada exacta de un hombre dándose cuenta de que había estado parado junto al objetivo equivocado toda la noche. «Ese eres tú», logró articular Aurora finalmente. Su voz sonaba pequeña de una forma que yo no había escuchado en años. «¿Todo eso? ¿Tú pagaste por todo esto?» No quería que se tratara de eso, le dije, y lo decía con toda el alma. Ella no tenía ninguna respuesta preparada para eso. Por primera vez en toda la noche, Aurora no tenía ni una sola cosa que decir. Aquí es donde la historia pasa de ser una simple noche de orgullo restaurado, a algo con un peso real y devastador. Así que quédense conmigo. Unas 5 semanas antes de esa reunión, 2 mujeres diferentes habían acudido por separado al Centro Esperanza, pidiendo ayuda. Ambas se habían separado recientemente tras matrimonios muy largos. Ambas habían conocido a un hombre encantador y muy bien vestido a las pocas semanas de finalizar sus divorcios. Un hombre que hablaba rápido sobre fondos de bienes raíces, jugadas de infraestructura, y que movía la relación hacia el compromiso casi de inmediato. Y un hombre que se había alejado de cada una de ellas con una inversión de 5 cifras, que simplemente se evaporó en el momento en que alguien pidió el papeleo legal. Ninguna de las 2 mujeres tenía el nombre completo de él. Una lo conocía como un tal Andrés. La otra solo tenía un nombre de pila y una foto borrosa tomada en un restaurante, que una amiga les había sacado de broma. Camila había detectado el patrón de inmediato. No era la primera vez que veía este manual de manipulación exacto. Ella ya había abierto un archivo con el detective Fuentes, con quien trabajaba regularmente en la unidad de delitos financieros. Habían estado cruzando la descripción con quejas similares en los condados vecinos. Lo que Camila no había tenido hasta ese preciso momento en la pista de baile era un rostro nítido. Ahora lo tenía. Ella no hizo una escena. No le dijo una sola palabra a Aurora esa noche más allá de la simple cortesía inicial. Esa no es la forma en que opera Camila. Se excusó discretamente unos 20 minutos después. Caminó hacia el pasillo alfombrado del hotel, lejos de la música y el ruido. Sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto al detective Fuentes. «Creo que acabo de conocer a nuestro estafador fantasma», escribió. «Estoy en el salón de baile del hotel en el centro. Su nombre real podría ser Rodrigo. Te llamaré a primera hora de mañana. Prepararé el expediente esta noche». Esa misma madrugada, mientras la ciudad de Houston aún dormía bajo una densa capa de niebla, Camila ya estaba sentada en la mesa de nuestra cocina. La luz azul de su computadora portátil
Iluminaba su rostro concentrado, rodeada de carpetas, recibos impresos y una libreta de notas amarilla. No había dormido ni un solo minuto desde que regresamos del salón de baile. Para cuando el sol comenzó a asomarse por encima de los robles de nuestro patio trasero, ella ya llevaba 6 horas trabajando sin pausa. Yo me preparé un café en silencio y me senté a su lado, observando la meticulosa precisión con la que reconstruía el rastro de la devastación. Camila había cruzado la fotografía borrosa, tomada en el restaurante con una imagen clara, que nuestra amiga Lucía había tomado discretamente en la reunión la noche anterior. Los rasgos coincidían a la perfección: el traje caro, la sonrisa ensayada, la postura arrogante. El hombre que se presentaba como Rodrigo, un supuesto genio de los fondos de capital privado, era exactamente el mismo fantasma que había vaciado las cuentas bancarias de varias mujeres en el condado. Camila me mostró los documentos con una calma que siempre me ha inspirado un respeto profundo. Eran registros de transferencias bancarias de 2 mujeres latinas recientemente divorciadas que habían acudido al Centro Esperanza buscando ayuda. Mujeres trabajadoras. Una de ellas era enfermera en un hospital de Pasadena, y la otra era maestra en una escuela pública del lado este de la ciudad. Ambas habían sido cortejadas intensamente a las pocas semanas de finalizar sus matrimonios. Ambas habían escuchado promesas grandiosas sobre inversiones seguras y un futuro lleno de lujos. Y ambas se habían quedado sin un solo centavo de sus acuerdos de divorcio en el momento en que Rodrigo desapareció como el humo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con Aurora, me dijo Camila esa mañana, sin levantar la vista de la pantalla. Si atraparlo también la ayuda a ella a largo plazo, me parece bien, pero yo habría presentado esta misma denuncia oficial, aunque hubiera visto el rostro de este hombre en la fila del supermercado. Yo le creí completamente, porque conozco el corazón de mi esposa. Conozco su integridad de hierro y sé que ella ha dedicado su vida entera a proteger a quienes nadie más protege. Esa misma tarde, Camila empacó todas las pruebas irrefutables, detalló los patrones financieros y envió el expediente completo al escritorio del detective Fuentes en la Unidad de Delitos Económicos. 4 días después de eso, los detectives obtuvieron la orden judicial que necesitaban. Arrestaron a Rodrigo afuera de su lujoso complejo de apartamentos en The Woodlands un miércoles por la mañana. Lo esposaron frente a sus vecinos, llevando el mismo tipo de traje impecable que usaba para calcular el valor de las personas. Se le impusieron cargos que lo conectaban con al menos 3 víctimas distintas, y los investigadores dejaron claro que esperaban que el número de afectadas creciera enormemente una vez que desenredaran todo su historial financiero. Aurora me llamó por teléfono la misma noche del arresto. Yo estaba en mi camioneta, revisando los planos de un nuevo centro comunitario, cuando vi su nombre brillar en la pantalla. Al contestar, escuché una furia en su voz que no había presenciado desde los días más oscuros, justo antes del final de nuestro matrimonio. No podía simplemente dejarme tener esta única cosa buena en mi vida, me gritó, con la voz temblando de rabia. El detective me dijo quién presentó la denuncia. Tenías que asegurarte de que todo se viniera abajo, usando a la pequeña organización de caridad de tu esposa. Ambos han estado celosos de mí desde el segundo en que entré a esa sala con un anillo de compromiso, y así es como lo manejan. Destruyéndolo a él con mentiras para humillarme. Aurora, por favor no hagas esto, le dije, manteniendo mi voz lo más baja y tranquila posible. No actúes como si esto fuera una coincidencia, me interrumpió ella. Camila me ha tenido envidia desde el día que estrechó la mano de mi prometido. Yo vi la mirada en su rostro. Yo no discutí con ella esa noche en el teléfono. Con los años y los golpes de la vida, he aprendido que hay un tipo particular de dolor que simplemente es sordo a la razón. No importa cuán cierta o evidente sea la verdad, tratar de forzar a alguien a verla cuando su orgullo acaba de ser destrozado, generalmente solo hace que la herida sangre más. Le dije que lamentaba mucho que estuviera pasando por tanto dolor. Lo decía en serio. Y luego dejé que la llamada terminara en un silencio denso y amargo. 2 días después de aquella llamada llena de gritos, el detective Fuentes se puso en contacto directamente con Aurora. Como parte de la construcción del caso penal, la ley requería que él le mostrara las pruebas y la entrevistara como posible víctima. Fuentes la sentó y la guió pacientemente a través del expediente completo. Le mostró los estados de cuenta bancarios, que evidenciaban el mismo patrón de inversión falso repetido, con 4 mujeres diferentes en el transcurso de 18 meses.
Cada una de esas mujeres había sido abordada apenas unas semanas después de sufrir un divorcio doloroso o la muerte de un familiar cercano. El detective le mostró mensajes de texto de otra mujer en San Antonio, una mujer con la que Rodrigo estaba activamente comprometido al mismo tiempo que le había propuesto matrimonio a Aurora. Esa otra mujer había estado planeando una boda para el mes de octubre, completamente ajena a la existencia de mi exesposa. Y lo más devastador de todo, Fuentes le mostró las fotografías de una unidad de almacenamiento que la policía había allanado. Estaba llena de regalos caros, relojes de diseñador y joyas con las etiquetas aún puestas. Mercancía comprada con el dinero robado de los acuerdos de divorcio de otras mujeres. Los investigadores creían que Rodrigo usaba ese lugar como una especie de inventario rotativo, para volver a regalar esas joyas a la siguiente mujer que estuviera cortejando. Aurora me llamó esa misma noche, tarde, cuando el vecindario ya estaba sumido en la oscuridad. Esta vez, no había ni un rastro de furia en su voz. Solo había un silencio exhausto y vacío. Era una voz hueca, el sonido de alguien a quien le acaban de quitar el suelo bajo los pies. Yo reconocí ese tono de inmediato, porque yo mismo había llevado ese mismo vacío en el pecho hace mucho tiempo. Lo siento tanto, me dijo ella, rompiendo a llorar con un sollozo profundo. Te dije cosas horribles a ti y a Camila, y ninguna de ellas era verdad. Yo sabía que no eran verdad incluso mientras te las estaba gritando por teléfono. Es solo que no podía soportar la idea de que ustedes dos tuvieran razón sobre él, y de que yo hubiera sido tan ridículamente fácil de engañar. No fuiste engañada por ser una persona tonta, le respondí suavemente. Fuiste engañada porque él es un depredador muy bueno en lo que hace. Te acababas de mudar a una nueva ciudad buscando un comienzo nuevo, estabas sola, y querías creer que algo hermoso te estaba esperando. Él sabía exactamente cómo cazar a mujeres en ese preciso momento de vulnerabilidad. Sabía cómo convertirse en un espejo y reflejar todo lo que tú necesitabas que él fuera. Eso no es un defecto de tu carácter, Aurora. Eso es un crimen calculado que él cometió contra ti. Ella lloró durante mucho tiempo al otro lado de la línea. Lloró con la amargura de una mujer que se da cuenta de que persiguió un espejismo de cristal. Y yo dejé que se desahogara. Hay cosas en la vida que no necesitan ser arregladas en el momento en que se rompen. A veces, la gente solo necesita a alguien que esté dispuesto a quedarse al otro lado de la línea telefónica sin juzgar. ¿Le dirías a Camila que lo siento profundamente?, me preguntó eventualmente, con la voz rota. Me gustaría disculparme adecuadamente, no solo a través de ti. Díselo tú misma, le sugerí. Estoy seguro de que ella querría escucharlo de tu propia voz. Y para mi sorpresa, Aurora la llamó 2 días después. Yo no estuve presente en la habitación durante esa conversación, y nunca pregunté qué palabras intercambiaron. Hay charlas que le pertenecen exclusivamente a las 2 personas que las tienen, y un hombre sabio sabe cuándo mantenerse al margen. Unas 3 semanas después de que el polvo de la tormenta finalmente se asentara, Aurora me preguntó si podía llevarnos a almorzar a mí y a nuestra hija Elena. Solo nosotros 3, de manera informal. Escogió un restaurante clásico en el lado oeste de Houston, cerca de la casa de su madre. Un lugar sencillo, con asientos de vinilo desgastado y el olor reconfortante a café negro y tortillas recién hechas. Camila no nos acompañó por diseño propio. Aurora le había preguntado por separado si podían verse en otra ocasión, a solas, y Camila había aceptado sin la más mínima vacilación. El almuerzo con mi hija fue fácil y ligero. Suele ser así cuando tienes a una adolescente de 17 años en la mesa, para evitar que los adultos se tomen a sí mismos con demasiada seriedad. Elena tiene esa capacidad de llenar los silencios pesados con anécdotas sobre la escuela y sus proyectos. Pero cerca del final de la comida, cuando Elena se levantó para ir al mostrador a pedir una caja para llevar, Aurora se quedó mirándome. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió mi mano brevemente, de la misma manera que solía hacerlo hace muchísimos años, cuando apenas éramos un par de jóvenes cargando madera bajo el sol. Pasé 8 años enteros, diciéndome a mí misma una historia falsa, dijo ella, mirándome a los ojos. Una historia en la que yo estaba perfectamente bien, y tú eras el que se había quedado estancado y pequeño en este vecindario. Era mucho más fácil decirme esa mentira que admitir la verdad, que había cambiado algo real, seguro y nuestro, por la mera ilusión de algo impresionante, y que luego había terminado siendo engañada por una peor versión de mi mismo error.
Tienes derecho a haberte equivocado, le dije, apretando su mano con suavidad. Incluso tienes derecho a haberte equivocado 2 veces seguidas. Eso no borra los años buenos que tuvimos cuando empezamos. Y no te convierte en una tonta. Simplemente te convierte en alguien que estaba buscando desesperadamente algo, y que aún no lo había encontrado. ¿Tú lo encontraste?, me preguntó en un susurro. ¿Encontraste lo que buscabas? Cada mañana ordinaria y tranquila, le respondí. Ahí es generalmente donde siempre ha estado escondido. Ella se rió al escuchar eso. Fue una risa real. La primera risa honesta y sin adornos que había escuchado de ella en muchísimo tiempo. Y por primera vez en 8 largos años, no nos costó absolutamente nada sentarnos frente a frente, compartiendo el mismo lado de la mesa. A la semana siguiente, Aurora se reunió con Camila para tomar un café cerca del Centro Esperanza. Cualquiera que haya sido la conversación entre ellas, mi esposa volvió a casa esa tarde con un semblante mucho más ligero del que había tenido en días. Y para mí, eso fue más que suficiente. Quiero bajar la velocidad en esta parte de la historia, porque lo que sucedió después significa más para mí que cualquier otra cosa que haya construido con mis manos. Mi hija Elena tiene 17 años ahora. Es una estudiante de último año aplicando a programas de ingeniería, y está decidida a estudiar ingeniería civil. Ella nunca me ha dicho directamente que es por mí. Y yo jamás le he pedido que lo diga, pero un padre siempre nota las cosas. He notado los cuadernos de bocetos que solía llenar con diseños de puentes cuando apenas tenía 11 años. He notado que todavía me pide que la lleve a las obras de construcción, solo para observar cómo se vierte el concreto y cómo se levantan los pilares de acero. Curiosamente, ella había sido la primera persona en mencionarme que el programa de becas estaba aceptando solicitudes, aunque no tenía ni la menor idea de que yo estaba conectado a él. Aproximadamente una semana después de la reunión escolar, Elena me llamó un miércoles por la noche. Hablamos de cosas sin importancia al principio, como solemos hacer, pero casi al final de la llamada, mencionó, como si fuera un detalle menor, que le habían otorgado una beca completa a través de algo llamado el Fondo Conmemorativo Sergio Garza. Busqué su nombre en internet, me dijo Elena con emoción. Apenas hay información sobre él en línea. Solo encontré los registros de una vieja compañía de construcción y una mención en el archivo de un periódico antiguo sobre un colapso estructural donde él ayudó a investigar los estándares de seguridad. Ese era tu bisabuelo, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. El padre de mi padre. Él empezó como jornalero. No solía hablar mucho de sí mismo. Nunca fue su estilo presumir lo que hacía. Supongo que eso viene de familia, ¿verdad?, respondió ella, y pude escuchar la sonrisa dibujada en su voz a través del auricular. Decidí decirle la verdad en ese mismo instante. Le conté sobre el fondo que yo había creado con mi dinero, por qué nunca se lo había mencionado a ella, y por qué siempre quise que se ganara su lugar en la ingeniería por su propio esfuerzo. Quería que el deseo naciera de una llama dentro de ella, no del peso de ningún apellido adherido a un cheque. La línea se quedó en silencio por unos segundos. Entonces, ¿en realidad no gané nada?, preguntó ella con cautela. Sonaba como si se estuviera preparando para que su logro se sintiera mucho más pequeño y vacío ahora que sabía la verdad. Claro que lo ganaste, le respondí rápidamente, con toda la firmeza de mi voz. El comité de selección no tiene idea de quién aplica a nivel personal. Es un proceso completamente ciego. Yo me aseguré de establecer esas reglas hace años, específicamente para que este escenario exacto nunca pudiera suceder. Para que nadie, jamás, pudiera decir que conseguiste algo por ser la hija de quien eres. Tu ensayo, el que escribiste sobre el diseño de infraestructura que realmente sirva a los vecindarios marginados de la comunidad latina, fue el más fuerte que leyeron este año. Yo me enteré de que habías ganado la beca exactamente al mismo tiempo que tú. Te lo prometo por la memoria de mi abuelo. Ella se quedó callada un momento más. Pero esta vez, era un tipo de silencio diferente, un silencio lleno de orgullo. Está bien, dijo ella, con una voz mucho más suave y segura. Saber eso, en realidad, hace que esto signifique muchísimo más para mí. Quiero terminar esta historia en un lugar mucho más tranquilo que un salón de baile de un hotel lujoso. Porque es en la tranquilidad donde realmente habitan las partes más verdaderas de esta vida. Semanas después, una vez que todo el polvo del arresto y de la reunión finalmente se había asentado, me encontraba de pie en nuestro porche trasero. Tenía una taza de café en la mano,
y miraba hacia los grandes robles a un par de cuadras de distancia que bajan hacia el parque del vecindario. La ciudad de Houston hace ese tono particular de gris pálido a finales de octubre, un cielo que aún no ha decidido si quiere llover o despejarse. Camila salió por la puerta corrediza unos minutos después. Llevaba envuelto ese viejo suéter de lana que se niega rotundamente a reemplazar, sin importar cuántos suéteres nuevos e increíbles le compre. Me entregó una segunda taza de café recién hecho, a pesar de que yo todavía tenía una taza a medio tomar, enfriándose en mi otra mano. Una taza de café frío, siempre dice ella, es solo un recordatorio amable para bajar la velocidad, no un error que deba solucionarse. ¿Te arrepientes de haberlo hecho?, le pregunté, mirándola a los ojos. De haber presentado esa denuncia policial en el mismo instante en que llegaste a casa, en una noche que se suponía que iba a ser solo una fiesta para celebrar. Ella lo pensó honestamente antes de responder, tomando un sorbo de su taza, porque esa es exactamente la clase de mujer que es. No, me dijo con voz firme. Habría presentado ese expediente si lo hubiera conocido en cualquier otro lugar, en cualquier otra noche, y si hubiera estado comprometido con cualquier otra persona. Esa nunca será una pregunta difícil para mí, Sergio. Jamás lo ha sido. Ella recostó su cabeza suavemente contra mi hombro. La parte realmente difícil fue ver cómo se desmoronaba el rostro de Aurora mientras yo lo hacía. Yo sé perfectamente lo que ella significa para ti, y lo que significó en tu pasado, incluso ahora. No lo hice para lastimarla ni para cobrar ninguna venganza. Lo hice porque había otras 3 mujeres en la ciudad que también necesitaban que alguien peleara por ellas. Lo sé, mi amor, le dije, besando su frente. Nunca, ni por un solo segundo, he dudado de eso. Nos quedamos allí parados durante un largo rato, con el café enfriándose en nuestras manos, simplemente observando cómo el viento de Texas se movía lento a través de los árboles. Más tarde esa misma tarde, llamé a Lucía para agradecerle por haberme empujado a ir al hotel aquella noche. Tú lo sabías, ¿verdad?, le pregunté. Sabías que algo así de revelador podría pasar. No conocía los detalles precisos, se rió ella al otro lado de la línea. Solo sabía que por fin estabas listo para dejar de cargar con todo el peso de tu pasado, tú solo. Luego, su voz se volvió un poco más suave. Tu abuelo habría estado increíblemente orgulloso de la forma en que manejaste ese salón de baile, Sergio. Estuviste tan calmado como el agua mansa. Él solía decirme que la paciencia no era lo mismo que quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, le recordé a Lucía. La mayoría de nosotros tardamos 20 años enteros en comprender lo que nuestros abuelos nos dijeron en apenas 10 segundos, dijo Lucía, y pude escuchar la cálida sonrisa en su voz. Así es exactamente como funciona la sabiduría. Simplemente se sienta a esperarte hasta que estés listo para entenderla. Esta historia es un recordatorio de que la verdadera curación, el verdadero éxito, rara vez llega acompañado de fuegos artificiales. Se presenta en elecciones pequeñas y muy deliberadas. Decisiones tomadas en absoluto silencio, mucho antes de que haya un público aplaudiendo. A veces se muestra en el trabajo poco glamoroso, y sin dudas de alguien que simplemente hace bien su trabajo, como Camila, sin detenerse a pensar a quién podría incomodar en el camino. Yo no gané esa noche porque una sala llena de extraños finalmente se enterara de cuánto dinero valía mi esfuerzo. Gané porque pasé 8 largos años, en silencio, construyendo una vida con cimientos tan firmes, que ya no necesitaba la aprobación de una sola persona para mantenerse de pie por sí misma. Y porque elegí, sin haberlo planeado jamás, a una compañera de vida que hace lo correcto independientemente de si hay alguien mirándola o no. Aurora tampoco perdió esa noche porque fue humillada frente a sus antiguos compañeros de clase. Ella perdió por un breve tiempo porque salió a buscar un comienzo nuevo en los brazos de la primera persona que le dijo exactamente lo que su ego necesitaba escuchar. Pero lo que ella encontró después de que todo el humo se disipó, fue a una hija que todavía la amaba profundamente. Un exesposo que no se regodeó de su caída, y una mujer a la que había estado lista para llamar enemiga, pero que luchó por su seguridad sin que nadie se lo pidiera. Todo eso resultó valer muchísimo más de lo que ese comienzo falso y ostentoso podría haber valido jamás. Ese tipo de paz, esa clase de cimientos, están disponibles para todos nosotros. Simplemente se construyen un ladrillo a la vez, una mañana ordinaria a la vez, sudando en silencio.
Si esta historia resonó contigo y aprecias las lecciones que se forjan con el tiempo, dale a ese botón de me gusta y suscríbete para escuchar más relatos de superación y valores familiares reales.